80. No estaba todavía Radio Génesis. Cuando, Fernando, porque Omaira era locutora de Radio Bucaramanga. antes que Fernando. Exactamente. Después llegó Fernando de San Gil, se enamoraron y ahí hubo, bueno, esa pareja que usted la habla, pero eso fue en el 75, 76. Pero ¿qué pasó entonces en términos de la calidad de la radio? Bueno. Locutores, periodistas. Es ¿Qué que pasó? ¿Qué pasó? La radio en Colombia se hace con base en la... Tenían que vivir de algo y empiezan a comercializar las emisoras, la década del 30, 40, pero era una época de una agitación. La verdad, la chispa no fue el asesinato de Gaitán. Este país ya venía convulsionado, este país ya venía alborotado, las masacres de las bananeras, era un país de unas connotaciones muy violentas, y de verdad que el odio, y hablaban de odios ancestrales, no, nuestros ancestros nunca tuvieron odio, salvo que una tribu se metiera con otra, que la tribu caribe se encontraba con los chitareros, con los carares, y eso se daban lanza y cuchillo a la lata, pero no, nosotros no fuimos, nosotros al contrario, nuestra cultura fue violentada desde el momento en que don Cristóbal se bajó, clavó una daga en el cuello de un indígena, un niño de 8 años, y entre todos se burlaron. Ahí nos empezaron a vulnerar los derechos y a pisotear, desde el día que ese tipo llegó por acá, ¿no? Y lo llamaron conquistadores, así como, entonces, Colombia utilizó la radio comercialmente y después políticamente. Pero los locutores que empezaron a llevar para esas narrativas, que eran unas narrativas, y ahí nacen las radionovelas, y nace todo tipo de espectáculos radiales, ¿no? Montecristo, los rodriguenses. Todo eso hasta fue lleno de unos locutores. Yo digo que aquí el que más se le... Bueno, Edgar y Víctor, que tienen una voz, tienen voces muy... Por eso son, digamos, ceremoniosas, por eso han sido maestros de ceremonias, porque tienen ese tipo de voz que agrada al oyente. Estos eran dos melcochas presentando música romántica. Hasta uno se derretía, yo también quería conocerlos, para ver si eran bonitos, simpáticos, ¿no? Entonces, la radio toda la vida, y ustedes no me van a dejar mentir, toda la vida manejó un señorío sin igual. Ese cuento de llegar a la radio, como llegábamos ya después nosotros en blue jeans, calzones rotos, aretes, pelos largos. Eso es nuevo, eso no se podía. Había que casi que ir a locutar con saco y corbata. Un ejemplo, Radio Géminis, los controles, los operadores siempre usaban guantes blancos, siempre. Los discos eran forrados en acetatos, en plásticos. Era impecable, era prohibido comer, tomar bebidas. Era tan arraigado el sentimiento político que cuando muere Laureano Gómez, yo creo que yo el día que haga ese libro de anécdotas, pasa que no tengo el tiempo, yo creo que ese libro queda siendo un bestseller. El día que muere Laureano Gómez, llegó un periodista a radio, a la emisora, creo que era Nueva Granada, y el control estaba allá, y dijo, ¿qué pasa? Abra el micrófono. Noticia de última hora, extra. Murió Laureano. Atención. Acaba de morir el expresidente Laureano Gómez. Y el tipo da la noticia que acaba de fallecer, tal, ¿no? Que entonces, porque todo era apoyado por la tecnología que iba llegando. En aquella época no eran ni siquiera los acetatos, los discos, eran unos acetatos, pero en forma de carbón, con alma de cobre. Y ahí venían las cuñas, esas eran las cuñas. Entonces, el tipo vio que el otro estaba ahogado y él ya le dijo que cambio, que metiera cuña. El tipo metió la cuña y colocó una cuña y decía, para matar
las plagas, las cucarachas y los botones Black Flag. Llegó el dueño de la emisora y votó al locutor y votó al tipo. Es que nunca les creyó el par de locos que eso fue porque de ese sentimiento era la radio. O sea, era tan delicado hablar de un político o hacer una broma pesada que los votaron, y después de los políticos vinieron los grupos empresariales. Ahí aparecieron los Ardila Lule y los Santo Domingo y todo esto, y así como compraron los medios de comunicación hoy en día los españoles y todo eso. Pero siempre los medios de comunicación en Colombia estuvieron en manos de personas de diferentes partidos políticos, claro, porque era el medio de difundir sus ideas. Y ya después se vuelve esto comercial y se vuelve de otra manera, y ahí creo, Víctor, que ahí cambia la radio. Para contextualizar un poco lo que dijo Víctor, la radio cambió en los 80s radicalmente, especialmente en las emisoras musicales, porque antes era inimaginable que alguien se fuera a reír al aire, que alguien fuera a toser, que alguien fuera a gritar, a hablar duro, era O un apunte de mal gusto. prohibido todo eso. Empezó a llegar una nueva generación. A algunos les gustó, a otros no les gustó. Esa nueva generación que integraban pelados, liderados por un amigo que ya se fue, Carlos Quiroga, Pipe Sarrug y 20.000 más, empezaron a darle otra imagen a lo que es las emisoras estéreo, con eventos tales como la fogata de la llevadez, en la cual iban, quemaban la colchoneta del recuerdo de la exnovia, del exnovio, y la radio se volvió bastante informal. Para algunos más conservadores, no en política, sino en las tradiciones, se pasaron, para otros era lo normal, cambio generacional, y empezaron poco a poco a hacer normal la burla del locutor al oyente. Yo alcancé a tener un programa en Santander Estéreo que se llamaba Soñando con tu música, entonces ahí llamaban, mandaban cartas. Hola, yo soy Claudia, soy la novia de Pipe y Pipe no quiere volver conmigo. Yo cogía la carta y decía, Pipe, hombre, vaya con Claudia, no sea mala gente, y les ponía un disco de Air Supply o algo. Así iban muy bien todas, y las cartas así. Después que me voy... ¿Ah? ¿Eso de chamán? Después me voy a Bogotá y arranca Caracol Estéreo. ¿Cómo se llamaba Caracol Estéreo en esa época, Pipe? ¿En dónde? Cuando estaban los pelados. Radioactiva después. Radioactiva. Caracol Estéreo se convierte en Se radioactiva. vuelve ese cambio, que fue drástico para unos. A mí que no me gustó el irrespeto de los locutores hacia los oyentes. Los que hacemos radio tradicional partimos de una base. No sabemos quiénes nos están escuchando y lo mínimo que debemos tener es respeto por el oyente, siempre. Los pelados, pues eso le resbalaba porque a ellos no les molestaba. A la juventud le gustaba y mucho esa parte. A los que éramos más conservadores no nos gustaba, pero de ahí no pasaba. Escuche. Víctor. En los últimos años... Víctor, es que para que el concejal de Bucaramanga quiere dar un saludo, Muy bien. Henry Vargas. Gamboa Vargas. Henry. No es del calzado, sino el de Bolívar. Henry, bienvenido. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Buena, buena. Por ser concejal sí le ponen micrófono. Pero mientras viene nuestro concejal y paisano, entonces es proponer esto, pues porque el conversatorio no puede durar
Entonces, hasta las 11. exacto. Entonces, el siguiente tema es el... Un gusto. Encantado de saludarlos. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. No, que estén muy bien.